Lisette Moreira. Ella es experta en comunicaciones para seguridad pública y es un gusto poder contar con su participación esta tarde aquí en Diálogo. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, qué bueno que nos acompañe, sobre todo porque viene muy a tono el poder conversar respecto de la tecnología al servicio de la seguridad pública en un momento en que el país soporta y enfrenta una situación de inseguridad extrema que va desde la delincuencia común hasta actos de terrorismo que mantienen en vilo a todos los ecuatorianos. Y en ese sentido entiendo que usted tiene para compartirnos la puesta al servicio del Ecuador de tecnología de punta que nos va a permitir, bien aplicada, el poder contrarrestar los efectos de la violencia. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, uno de los temas principales cuando se habla de seguridad pública tiene que ser la integración. Lamentablemente, el AMPA también tiene acceso a tecnología y por eso es tan importante que nuestra tecnología, las inversiones en seguridad pública, sean muy determinadas para poder interoperar, para poder actuar y generar. Cuando hacemos una inversión en seguridad pública, estamos pensando en armas, estamos pensando en bienes físicos, pero hoy por hoy hay elementos de tecnología adicionales. Se habla muchísimo de la inteligencia artificial, del uso de cámaras de CCTV, de centros de control que a veces tenemos mal entendidos que son pantallas, que son hardware, pero en realidad hay casos en los que necesitamos un nivel de analítica superior que lo que hace es permitir utilizar la información que se recolecta para tomar una acción. Entonces, uno de los asuntos más importantes de tomar en cuenta cuando se hace una decisión de tecnología en seguridad pública tiene que ser qué vamos a hacer con la información que generamos. Esto tiene tres roles principalmente. Hablamos siempre de que haya un rol preventivo, que lamentablemente es algo en lo que a veces no tenemos una acción, sino más bien reactivo. Cuando hablamos de preventivo, significa identificar estos sitios específicos donde sabemos que hay mayor criminalidad y qué tipo de criminalidad y cómo vamos a actuar y tener medidas de contingencia y de reacción muchísimo más estructuradas. Por otro lado está el durante. Cuando hablamos del durante, hablamos de si recibimos una llamada, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a despachar a la gente u oficial del campo para que se acerque lo más pronto posible. Y ahí es donde interviene uno de los elementos vitales en los sistemas de seguridad pública, son los radios de comunicación. Hoy por hoy hay ciertos procesos que se hacen manualmente, pero en realidad con una radio con GPS, por ejemplo, una radio que tenga una capacidad de verse en un centro de control, podemos identificar cuál es la unidad más cercana, en lugar de hacer cuál es la unidad más cercana y preguntar cuál es la unidad más cercana a cierto incidente. Podemos mejorar la reacción simplemente asignándolo de manera automática a la unidad más cercana por los datos que está arrojando su radio de comunicación. Y una tercera capa es del ex post, es el evento, es el análisis post evento. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿De qué manera judicializamos incluso o apoyamos con la información que se genera en campo a la toma de decisiones de un juez? Porque es muy diferente tener una información contada por las personas que lo vieron que tener los datos y los hechos grabados de alguna manera y documentados de una manera encriptada, oficial, que no pueda ser manipulada por cualquiera de las partes. Consulta. El episodio terrible que el país lamenta y que pues esperamos y demandamos de la justicia ecuatoriana celeridad en la investigación y que se puedan establecer o determinar responsabilidades, como fue el magnicidio en contra del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pudo haberse evitado con una buena seguridad a través de estos sistemas de tecnología de avanzada y de punta. Hasta cierto punto, sí. Yo creo que justamente están muy bien pensados, pero el asunto es qué hicimos después. Cuando nosotros tenemos la información y se ve que la gente tiene grabaciones con celulares, ¿qué pasó con la información que se grabó a través de las cámaras de CCTV? Ya hay cierto tipo de tecnologías que permiten ver comportamientos poco particulares o las reacciones de un vehículo o algún otro tipo de efectivo. Entonces, ¿qué ocurre desde que hay los disparos hasta después se emprende una persecución y se hace una detención?
pero realmente nosotros podemos mejorar los tiempos de reacción. Y obviamente tener una información no grabada desde un celular, que es primero la persona está nerviosa y tiene obviamente miedo, y solo se tiene parcialidad en la información que se recaba en campo, en las imágenes que se recaban en campo. Puede tener una cámara corporal, una bodycam, que cada vez están más vigentes en la seguridad pública, y tener un video encriptado que tiene una mayor capacidad de captación de la imagen y poder identificar a más elementos, porque obviamente esto es un análisis que se denomina forense, que es después del evento, qué es lo que ocurre, qué personas estuvieron involucradas, pero con una información lo más protegida y encriptada posible, que no pueda ser manipulada por ninguna de las partes, insisto, porque obviamente la idea es tener la información más fidedigna para tomar una decisión y un análisis, porque seguramente había personas que estaban involucradas y que no tomaron una acción directa, que no dispararon, pero que estaban de alguna manera viendo lo que ocurría. Entonces, nos ayuda a analizar el escenario de una manera muchísimo más exhaustiva. Gracias de mi parte, estimada Lisette. Le cedo el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Eduardito. Muchas gracias, Luisa. Lisette, la verdad es complejo el tema, todo este de aquí de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías y los gobiernos corporativos, etcétera, 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 etcétera. Y se habla bastante del tema. El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con una persona especialista en el tema. Y hablábamos a nivel tanto empresarial como empresa privada y empresas públicas. ¿Qué tan importante es que las empresas públicas o los gobiernos, ya sea los GATS o los gobiernos nacionales, el gobierno nacional justamente dentro de sus ministerios y pues todo el sector público, invierta en esto? Porque mire, el problema es que muchas veces esto no se puede terminar de cuantificar. Hoy en día se habla de que antes se sentaban los filósofos, los sociólogos y hablaban y generaban este plan, el famoso plan del buen vivir. Hoy se habla justamente de que ustedes en la tecnología tendrían que ser los nuevos creadores del nuevo universo, porque no me quiero meter al metaverso, me quiero meter al universo como de la planificación basado en esta inteligencia artificial. ¿Qué tan importante es que se invierta en eso por parte de las empresas públicas y privadas? Hay tres elementos. Un elemento es el elemento orgánico. Nosotros tenemos que ser eh, coherentes con la realidad, y es que estamos hablando de mecanismos que funcionan con personas. Entonces, los agentes, la gente que está en campo, las personas mismas que incluso son víctimas, tienen una acción en el episodio. Entonces, obviamente, este es uno de los elementos. El segundo elemento es un elemento de política pública que tiene que estar aunado hacia un objetivo, que es el de la seguridad pública en sí. ¿Por qué hago esta redundancia? Porque la seguridad pública son una serie de elementos que se juntan. La parte orgánica, la parte de la tecnología, la parte normativa y algunos otros elementos. Lo que ocurre en este tercer capítulo, que es la tecnología, es que si compramos cosas, por ponerlo así, independientemente que nos digan que tienen muchas funciones como la inteligencia artificial, y estas cosas, esta tecnología no habla entre sí, lamentablemente nos vemos limitados a que tenemos versiones parciales de la realidad y que todas estas tecnologías no hacen una. Uno de los elementos, por ejemplo, que hablaba hace un momento, el tema de la radio de comunicación. Tenemos una emergencia, digamos fenómeno del niño o un acto terrorista o un robo. Hoy por hoy, nuestras entidades de seguridad pública, con bomberos, con las agencias de control de los municipios, con diferentes entidades, no pueden conversar entre sí porque la red troncalizada nacional funciona bajo un protocolo que no es competitivo y que es cerrado. Entonces, sí o sí, tenemos que estar sobre esa red y además tener las radios de esa característica para poder conversar. Pero la realidad, y ahí regreso a la parte orgánica, a la parte de las personas, es que las instituciones tienen diferentes sistemas. Entonces, lo que tenemos que buscar es que estas tecnologías que tengan inteligencia artificial, que tengan una analítica de datos, que tengan este uso del Big Data, que es algo sumamente vigente, pueda ayudarnos a ver de un pantallazo la información. Porque el tomador de decisión igual, de nuevo, es una persona y la persona necesita tener una información digerible. Cuando ocurre uno de estos episodios, lo que necesitan es un reporte que nos diga, necesito fortalecer en este punto el resguardo, necesito iluminar más, necesito una cámara que pueda focalizar más este tipo de episodios. Y obviamente si nosotros tenemos solo información de video
la información de radio, la información de otras tecnologías como alarmas comunitarias, etcétera, por separado, no logramos tener un sistema completo. Entonces, si bien la inteligencia artificial y la tecnología es un asunto importante dentro de una estructura de seguridad pública, lo importante aquí es que podamos hacer que esto nos ayude a tomar las decisiones de una manera más eficiente. Lamentablemente, hoy por hoy en el país no tenemos esta lógica. Hay gobiernos locales que sí están poniéndole mucho énfasis porque saben que están haciendo inversiones grandes en diferentes rubros, pero dicen, yo no puedo tener un pantallazo de qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa si hay un crimen? Tengo la imagen de CCTV y no puedo enviar a alguien rápido. Tengo quizás al personal en campo y no le puedo mandar rápido un resguardo, un respaldo. Entonces necesitamos ir reduciendo los tiempos de respuesta en cada uno de los procedimientos. Y para esto la tecnología, si es que es interoperable, si es que funciona con estándares abiertos, por ejemplo, TETRA, que es el estándar por excelencia de comunicaciones en Europa, ayuda a que tengamos más facilidades para llegar a una emergencia, cualquiera que sea. Y vamos a llegar al punto, esperemos que no sea muy grave el fenómeno del niño que se viene, en el que vamos a necesitar interactuar con distintas organizaciones. Y la tecnología no tiene que ser un obstáculo, tiene que ser un facilitador. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta lógica de que la tecnología tiene que aportarnos y tiene que aportarnos en conjunto. No son islas como tal, sino más bien un sistema completo, un sistema que se une a lo que hacen las personas, a lo que hace la política pública y que contribuye a que la norma se cumpla y a mejorar incluso la normativa. Perfecto. Tenemos que seguir conversando del tema. Justamente, Lisset, tengo otra entrevista en camino. Agradecerles justamente, recomiéndele a todos, por favor, que comiencen a pensar en la inteligencia artificial, por favor, y en las nuevas tecnologías, en la inversión de las nuevas tecnologías para mejorar la vida de los ciudadanos. Sí, ahí uno de los puntos vitales, más que solo la inteligencia artificial, es que estas tecnologías sean a prueba de futuro y que funcionen entre sí. Tenemos tecnologías a nivel internacional que ayudan a que sea más costo eficiente y eso significa acceso a tecnología para que nuestros policías y nuestra población esté mejor cuidada. Eso nada más, Eduardo, muchas gracias por el Muchas espacio. gracias. Muchas gracias, Lisset Moreira, justamente con nosotros. Ahora tenemos